Bueno, seguimos aquí en Atención País. Y como dijimos, vamos a estar conversando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nuestro hermano Antoliano Peralta. Antoliano, gracias por venir. No, a ti por invitarme. A tu orden, dispara matar. Antoliano, mira, hay un tema para mí sumamente importante que se ha estado hablando en los últimos días, precisamente con respecto al tema de las elecciones, los candidatos de los partidos, los que son funcionarios. Mucha gente entiende que todo el que es funcionario y va a hacer campaña tiene que renunciar. A nosotros nos gustaría, a toda esa gente que nos está viendo aquí en Atención País, que definiéramos bien esto. Muy bien, gracias. Mira, José, te voy a responder en mi calidad de secretario de Asuntos Legales del PRM, en vista de que, bueno, es un tema que concierne también al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Claro. En la medida en que se trate de funcionarios del Poder Ejecutivo y que tiene vínculo con el quehacer del partido. Pero la realidad de eso es la siguiente. La ley del régimen electoral tiene una pequeña falencia, porque esa ley establece que los funcionarios del Poder Ejecutivo que sean candidatos, no los que estén involucrados o dirigiendo campaña, como dicen, no, sino los que sean candidatos, al momento en que sea aceptada su candidatura, quedan automáticamente suspendidos, sí, como una licencia forzada, hasta el otro día después de las elecciones. Pero ¿qué pasa? Que donde yo digo que la ley tiene una debilidad, una falencia, que dice los funcionarios de los órganos autónomos y descentralizados del Estado. Lo cual quiere decir que si nos acogemos al texto literal de la ley, esa medida solo afecta a los órganos autónomos y descentralizados del Estado. Ejemplo, aduana, DGI, para poner dos ejemplos. Es decir, que si el director de aduana o un funcionario de aduana fuese candidato a X cargo, desde que la Junta acepta su candidatura, queda él suspendido en sus funciones como director de aduana o como director de DGI o lo que sea. Pero ¿qué ocurre si en esta situación estuviera un ministro, un viceministro o el consultor jurídico? Entonces la ley no lo toca, lo cual me parece un error, porque ¿por qué no? Entonces, partiendo de esa situación, el presidente de la República instruyó al Ministerio de Administración Pública para que exhorte a los funcionarios que no quedan bajo el efecto de la ley a que tomen licencia. Ahora, una sutileza. A los funcionarios que aspiren a un cargo electivo. Sí, en la medida en que su candidatura sea aceptada. Sea aceptada. También quedan excluidos del efecto de esta ley los funcionarios que ocupan cargos selectivos. Es decir, los síndicos, los alcaldes, perdón, los regidores, los vocales, los directores, el presidente de la República y el vicepresidente. Bueno, el presidente de la República en ese defecto no tiene forma de cómo poder ordenarle a un alcalde, a un senador o a un diputado. No, es que el senador y el diputado expresamente, las personas que ocupan cargo electivo, expresamente quedan excluidos en la ley. Exacto. Ahora, pero expresamente. Expresamente, sí. Okay. No tácitamente como el caso de los otros funcionarios. No, en los otros casos parece un error de la ley. Yo creo que esas falencias, Antoliano, porque escuchándote a ti, por ósmosis se debe entender que si una persona que es director de la DGI, poniendo el ejemplo que pusiste, o de aduana o de otra institución, recaudadora o no, bueno, pues las otras que no son mencionadas por un tema de la misma falencia de la ley, deberían automáticamente cesar en sus funciones. Obvio, tú dices que el presidente de la República, razonando eso, lo que hace es que instruye a un funcionario bajo su mandato, que es el ministro de Administración Pública,
Ya hizo su reglamento. Emitió una circular. Ok. Emitió una circular, pero fíjate que... Entonces todo entraría sí, dentro de uno eso, por obligación, automáticamente. por lo que establece la ley. Y otro por recomendación del Poder Ejecutivo. Ahora, resulta que el Ministerio Administrativo de la Presidencia solo puede otorgar licencia por 60 días, sin disfrute de sueldo, porque esta licencia es sin disfrute de sueldo. Quien puede otorgar una licencia más extendida es el presidente. Entonces el presidente, en virtud de lo que establece la Ley de Administración Pública, dictó un decreto delegando en el ministro la potestad que tiene el presidente de otorgar una licencia un poco más extensa, porque si no, no cubriría el periodo de la campaña. De la campaña política. De manera que si tú fuese candidato, él tendría que acogerte a la circular del Ministerio de Administración Pública. Y al decreto emitido por el presidente. Sí, el ministro se sustenta en el decreto y te da una licencia por el tiempo necesario hasta que pasen las elecciones. La ley dice expresamente hasta el día siguiente de las elecciones, que como acabo de decir, en el caso tuyo no es una disposición de la ley, pero es una recomendación pública por instrucción del presidente de la República. Que prácticamente obligatorio. Prácticamente es una orden. Es una orden, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, salvado esto, es importante esta aclaración, que quiero que sepa que no se había hecho, así tan detallada como tú lo has dicho. Y esto solamente va a ser única y exclusivamente para las personas que aspiren a una posición electiva. Así es. No así para las personas que siendo funcionarios puedan hacer campaña como coordinadores, no, claro que no. o simplemente porque son una parte de la labor proselitista. La ley no se refiere a eso, ni sería lógico que lo hiciera, porque generalmente habría que renunciar todo. La mayoría, no todo, pero la mayoría de los funcionarios públicos son personas políticamente comprometidas. Claro. Y lo han sido en todos los gobiernos. Claro. Entonces, los funcionarios que se dedican a hacer actividades proselitistas tienen que hacerlo, eso sí lo dice la ley, no pueden usar sus funciones para promover sus candidatos, ni pueden tampoco valerse de los recursos del Estado para promover sus candidatos, y tienen que hacerlo en sus horas libres. No es dentro de las instituciones. No lo pueden hacer en las instituciones. Y, por ejemplo, tú que eres funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, tú puedes los fines de semana dedicarte a hacer política. Si tu horario de trabajo regular termina a las 5 de la tarde, tú en la noche puedes tener una reunión política. Ahora, lo que tú no puedes es a las 11, a las 10 de la mañana, estar en un meeting político todos los días, porque entonces tú estás usando las horas que el Estado te paga para dedicarse a una actividad política que no es del interés inmediato del Estado. Y decir que el presidente de la República hizo una conminación, no una exhortación, una conminación en una reunión o un consejo de ministros de que no se podían usar los recursos del Estado en la campaña política, ni los vehículos que están incluidos dentro de estos recursos. Bueno, yo he visto circulares y en las reuniones de la dirección ejecutiva, el mismo presidente del partido ha exhortado, para no decir ha dado órdenes, a los funcionarios que no están aspirando a ningún puesto electivo a no usar los vehículos para hacer campaña política. Es que no debe usarse. Los vehículos oficiales. Es que no debe usarse. Yo recuerdo que en España una vez se tomó una decisión de que los vehículos del Estado, al terminar la jornada, se dejaban en un aparcamiento, en un garaje. Y recuerdo, por cierto, que el rey de España cambiaba su vehículo al terminar. Eso no es muy práctico en un país como este, pero por lo menos que los vehículos del Estado no sean usados para fines que no sean oficiales. Mucho menos para política. Claro, hay una línea clara, Antoniano, de parte del presidente de la República y del gobierno que preside, de que no se abusen ni se usen los recursos del Estado
para hacer campaña política. Sí, porque además de que es antiético, es que la ley electoral lo prohíbe expresamente. Lo prohíbe. Y como tú bien señalas, en el caso de los candidatos que si la ley señala expresamente, ya está subsanado con la disposición del MAP y el decreto que el presidente de la República ha enviado al MAP extendiendo ese plazo de la, digamos, de las vacaciones, de la licencia. Sin disfrute de sueldo. Sin disfrute de sueldo. Si usted quiere ser diputado, usted sabe que usted tiene que buscar sus recursos por otro lado, porque tampoco va a tener los cuartos que le pague el Estado Dominicano, que le pague el pueblo dominicano, vamos a decirlo así, los fines de mes, y usted no va a poder utilizar ese dinero para absolutamente nada porque no se le va a pagar. La tesorería automáticamente, así es, a través de un mecanismo. Es una disposición expresa de la ley, queda automáticamente suspendido. Es más, no tiene que pedir licencia, es que queda suspendido. Es que queda suspendido. O sea, eso es lo bueno de todo. No es que si yo quiero o déjame pasarme unos cuantos días, es que usted automáticamente sabe que tiene que dejar eso. Así es. Tiene que dejar la posición hasta tanto usted, un día después de las elecciones, y yo creo que eso es sano para la transparencia, sobre todo de un gobierno que ha demostrado con hechos fehacientes de que la ética, el respeto a la ley es parte precisamente de la ética de un gobierno que tomó la decisión de ser serio. Y ser transparente. Y obviamente transparente. Antoliano, frente a esto, ¿cuáles son los retos tú en tu condición de el consultor legal, el abogado del Partido Revolucionario Moderno, que tiene el PRM en función de las elecciones, de aquí a las elecciones? Bueno, vamos a decir, en este primer tramo, las primeras elecciones que serían las elecciones congresionales, digo municipales. Bueno, el gran reto que tiene todo proyecto político es ganar las elecciones. Claro. Ese es el primero, ¿verdad? Pero en lo que concierne a mi papel en el proceso electoral, el partido tiene que lograr que este proceso electoral se realice dentro del estricto marco de la legalidad. Eso, así como el presidente quiere y ha tratado y ha logrado en gran medida que el gobierno se enmarque dentro de la legalidad y los cánones constitucionales, tiene que llegar el momento, José, en que, o espero que haya llegado el momento, en que la política dominicana se haya adecuado al siglo XXI y que sepamos que la política es un proceso que está legalmente regulado y que no se puede andar como chivo sin ley haciendo lo que se quiere. Los partidos políticos reciben recursos públicos, tienen que rendir cuentas. Los partidos políticos tienen la campaña política está reguladas desde el punto de vista de además de los usos de recursos, también está regulado desde el punto de vista de la publicidad, de la propaganda, de las actividades. Hemos visto que algunos partidos políticos, algunas agrupaciones han hecho actividades públicas al aire libre, lo cual en determinado periodo que no está permitido. El mismo uso de la propaganda está regulado por la ley y por los reglamentos municipales. Entonces yo creo que hay que ganar, pero hay que ganar dentro del marco de la ley y respetando el derecho de los ciudadanos. Es decir, la política no puede ser una actividad atropellante, porque los políticos no tienen derecho a eso. De manera que es un reto que los partidos políticos se plantean. Además, sin olvidar que es tiempo de que los partidos políticos vayan depurando seriamente a las personas que pretenden representar a la ciudadanía, sea como funcionario selectivo o sea como funcionario del Poder Ejecutivo. Tenemos que ir, la política tiene que ir entrando en un proceso de asentamiento
de tal manera que sean los mejores ciudadanos los que representen a los intereses colectivos. Hace ya unos añitos, yo trabajé en el departamento de elecciones de la ciudad de Boston. Y la persona que menos años tenía elaborando en ese departamento, que era un apéndice de la ciudad. O sea, el alcalde era el jefe de lo que sería la Junta Central Electoral de Boston. Y me llevé dos sorpresas. Primero, el que menos tiempo tenía ahí tenía 23 años. Eran señoras y señores. Y después fue ver a la policía traer las urnas electorales al cierre. Para mí eso fue algo... La policía era quien transportaba las urnas. Sí, la policía. Obvio, siempre dije, yo recuerdo que tenía un programa en Univisión y yo salía con un permiso del comisionado de elecciones a hacer mi programa. Allá se paga semanal y él me dijo, sí, no hay problema. Y cuando yo veo mi cheque me descontaron las horas que yo dejé porque yo iba a grabar mi programa en la mañana a eso de las 11:30 de la mañana. Y yo después siempre me decía, yo quisiera hacer política en mi país cuando regrese y que sea algo parecido a esto. Y yo quiero decirte, Antoliano, que nosotros estamos llegando, y sobre todo en este gobierno se está dando esto, esta transición, este cambio de paradigma, que si usted no tiene vocación de servicio, usted no va a poder ser funcionario. Eso es correcto. Usted no va a poder ser consultor jurídico, usted no va a poder ser director de ninguna institución. Usted tiene, lo primero que saber es que usted gana tanto y que eso es ese es su sueldo. Y esto se está poniendo así. Y yo digo, qué bueno. Porque entonces usted se va a dedicar, el que no le guste eso, a sus labores empresariales, a su bufete o a su clínica. Y obviamente que el que tiene vocación de servicio y puede mantenerse con el sueldo que gana, pues podrá seguir en la administración pública. Y para mí esto es una de las cosas más importantes, porque hacia donde íbamos, nosotros caímos prácticamente en un abismo, que faltaba poco para el punto de no retorno. En función de eso, nosotros estamos viendo leyes, decretos que se han hecho en la consultoría jurídica a través de tu persona y del equipo, excelente equipo que te acompaña. ¿Cuáles son las más importantes leyes que colindan, que rigen con este tipo de cosas que tienen que ver sobre todo con la ética, la moral? Bueno, mira, el afán del presidente, y él mismo lo ha dicho en más de una ocasión, que él quiere que lo recuerden como un presidente reformador, pero una reforma que va dirigida hacia un fin específico. Ese fin es hacia la transparencia. Y yo quiero señalar, antes de entrar en enunciarte algunos de esos proyectos de leyes, que si hay un elemento que Luis Abinader como presidente nunca nadie le podrá regatear, es que él le ha dado el perfil, a su administración, él le ha dado el perfil de un presidente que se quita poderes y que se impone limitaciones. Pero la imposición de esas limitaciones tienden hacia hacer un gobierno más transparente, más ajustado y más vigilado. Y yo te puedo mencionar, por ejemplo, hay un proyecto de ley para modificar la ley de compra y contrataciones que introduce ajustes y vigilancia en el proceso de compra y contrataciones, que de por sí ya está bastante vigilado. El presidente mandó a elaborar y está listo para ser depositado un proyecto de ley que modifica la ley de la Contraloría para crear 2 subcontralorías antifraude para vigilar a los propios funcionarios del Estado. Fíjate que, y hago un paréntesis aquí, que de manera insólita es probablemente el primer gobierno que yo recuerde donde la Contraloría
en su función, su rol de órgano de control interno del Estado, vigila, audita a los funcionarios y lo publican. Y ahora todo el mundo anda espantado. Dice, oye, por ahí viene la Contraloría. La Contraloría antes era una entidad Una entelequia anodina, prácticamente. pero ahora la Contraloría ha tomado cuerpo y ha tomado un rol protagónico en la función de vigilar. Yo vi que una de las primeras auditorías que publicaron, que la doctora Milagro Ortiz Bosch dijo, son debilidades que pueden ser corregidas. Y alguien criticó eso. Es que ese es el rol de la Contraloría. Exacto. Es un órgano de control interno. La Contraloría tiene la función de ir y decir, mire, usted tiene que corregir esto, tiene que enmendar esto. Solo que este presidente ha dicho, háganlo público todo. Entonces, te he mencionado la ley de compra y contrataciones, la ley de la Contraloría, impulsó un proyecto de ley de la Cámara de Cuentas. Pero también el presidente, y eso de amplio conocimiento público. Perdón, ¿el de la Cámara de Cuentas es actual? Sí, incluso creo que fue aprobado. Ok. Acaba de ser aprobado precisamente esta semana que pasó, hace un poco más de una semana, un proyecto de ley para el manejo de los bienes incautados. Que eso estaba manga por hombro, ha estado durante la historia. Sabe que muchos funcionarios públicos andan en vehículos de lujo incautados, los familias, apartamentos en manos de militares, etc. Bueno, pues ahora se aprueba una ley para el manejo porque también, aunque no fue una iniciativa de este gobierno, la ley de extinción de dominio va a dar lugar a que haya muchos bienes incautados. Y al al aumentar el volumen de los bienes incautados, entonces se ha creado un departamento específico para la administración de bienes incautados. Ahora, el tope de esto es cuando el presidente designa un ministerio público. Yo quería hablarte de eso, o sea, yo quería que me hablara de eso, in extenso. Y vamos a hablar de esto porque yo creo, como tú señalas, que aquí comienza un nuevo país en esa decisión del presidente de la República de crear un ministerio público independiente. Pues vamos a hacer esto. No le cambie. Seguimos aquí conversando con Antoniano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Un conversatorio bastante interesante donde se han aclarado muchas cosas. Sorprendió al país el presidente de la República el 16 de agosto con los nombramientos de dos importantes miembros del Ministerio Público. La Procuradora General de la República y Jenny Berenice. Dos mujeres que ya una estaba en retiro y otra se mantenía como Procuradora General de la Corte. Para nadie era un secreto que hacer eso con un partido con tantos abogados generaba cosas a lo interno y a lo externo. Frente a eso, hemos visto durante estos 3 años cómo un verdadero y real ministerio público, por primera vez en la historia de la República Dominicana, comienza a hacer justicia dentro de su rol de ser el jefe de la querella y el director de la investigación en materia criminal. Y en función de eso, a nosotros nos gustaría, ¿quién más? Que no solamente el que hizo el decreto, sino el abogado en ejercicio, el consultor jurídico y además de eso, el abogado del PRM. Tu opinión con respecto, cuando tú haces el análisis 3 años después. El balance. ¿Qué balance tenemos? No, yo creo que muy positivo, muy positivo. La población lo ha visto. Y yo quiero verlo esto desde este punto de vista.
Dentro de la propuesta de gobierno en el área de justicia y en los temas legales, el presidente concibió la independencia constitucional de la Procuraduría General de la República. El presidente Fernández ha dicho que esto no es necesario porque la Procuraduría, el Ministerio Público tiene independencia administrativa y funcional. Sin embargo, el presidente Fernández y tú y yo sabemos que no es de eso que estamos hablando. Sí, exactamente. Los tres lo sabemos. Así es. Es decir, lo que estamos hablando no es de que el ministerio, el procurador pueda designar su personal, de que haya un consejo del Ministerio Público que designe a los fiscalizadores, de que tiene su presupuesto propio, que puede comprar su mobiliario. No, no, no. Lo que estamos hablando es de que el presidente, que a la República Dominicana llegó un presidente que dijo, yo quiero que los fiscales, lo que me van a vigilar y a investigar y someter a mí y a mis funcionarios, no sean nombrados por mí, para que actúen libremente. Bueno, como el 16 de agosto todavía había que nombrar un procurador, hasta tanto el presidente pudiera elaborar y someter la propuesta de reforma constitucional, el presidente dijo, bueno, en la transición, ¿quién es la persona con perfil para ocupar este puesto que tenga menos vínculo político conocido? Le dijeron varios nombres. Y dentro de esos nombres cogió uno, Miriam Germán. Y la magistrada Jenny Berenice, que se conocía como una fiscal muy activa, muy inteligente, claro, eficaz, trabajadora, como encargada de persecución. Y la nombró y le dijo, en pleno Palacio Nacional, actúen solo por orden de la ley. Y el resultado está ahí. Ahora, ¿qué hizo el presidente? El presidente dijo, instruyó a la consultoría de que elaborara una propuesta de reforma a la Constitución para que esto quedara consagrado en la Constitución. Esa idea no prosperó en la comunidad política, no ha prosperado, está en el Consejo Económico. ¿Por qué no ha prosperado? Porque a todas luces lo que ha pasado ha sido bueno. Yo sé que para muchos políticos, sobre todo la oposición, no le ha gustado. Porque es preferible que el presidente de turno para muchos de esos políticos sea el que designe al amigo que lo va a juzgar mañana. ¿Por qué no ha prosperado si de lo que se está planteando aquí es de una real independencia que esté consagrada en la Constitución de la República para que realmente sean independientes? Bueno, mira, esa propuesta se mandó al Consejo Económico y Social y fue objeto de discusión con representantes de todas las fuerzas políticas. Y el Consejo Económico... Ahí es que se crea dentro de la misma propuesta el procurador administrativo. No. Eso vino después. Eso después, eso es una ley separada. Que se depositó también en el SEXI, de la que puedo hablar, pero no está en la reforma a la Constitución, sino como un simple proyecto de ley. Ahora, la discusión sobre la reforma a la Constitución para independizar al líder del Ministerio Público, al procurador, fue objeto de discusión en una mesa del Consejo Económico y Social, y esto está parado ahí porque el presidente de la República dijo, esto solo será depositado ante los cuerpos, ante la Asamblea, si cuenta con el consenso de los actores del sistema político. No ha contado. Los dos partidos de la oposición mayoritarios, es decir, el PLD Verde y el Morado, no, está buena esa, no dieron su consentimiento para esta idea. ¿Qué alegan? ¿Qué alegan ellos? Bueno, ¿Qué alega Leonel? ¿Qué alega Danilo? El partido... PLD Morado y PLD Verde. Está sí, la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Y el líder de la fuerza del pueblo dicen que ya la independencia existe. Que ya esa independencia existe. Eso puede ser por una razón que nosotros desconocemos o puede ser por un ego político y jurídico. Ahora, sí sé que el representante del PLD parece que uniéndose a este mismo razonamiento,
dijo en una ocasión, una muestra de que el Ministerio Público puede ser independiente es que hay un Ministerio Público independiente. Y yo digo, bueno, hay un Ministerio Público independiente porque lo quiso el presidente. Porque hay una voluntad del presidente. Pero ¿y si no fuese ese el presidente? Porque eran independientes, políticamente independientes, los anteriores representantes del Ministerio Público. No, no lo eran. No lo era. No lo era. Es todo y todo el mundo lo sabe. Como no lo hará la justicia tampoco. Todavía hay cosas que el tiempo se irá encargando de resolver, porque realmente la independencia del Poder del Poder Judicial, como la independencia del Ministerio Público, son clave, no solamente para el clima de inversión extranjera, sino para la clave seguridad jurídica. Para la seguridad jurídica en sentido general. Así es. Y el buen gobernar. Así es. Porque esa parte del derecho positivo, que es la parte de la coacción, si no existe, partiendo del concepto de que la moral es más amplia que el derecho, sería desastroso, como ha pasado en tiempos recientes. Tú hablas de un proyecto de ley que ciertamente fue llevado ante el Congreso para crear ya la parte administrativa, un procurador administrativo. Háblanos de eso. Bueno. ¿Y cuál sería su rol real? Sí. Existe aquí la jurisdicción contenciosa administrativa, que está representada por un tribunal que se llama Tribunal Superior Administrativo. En ese tribunal, el Estado está representado por un funcionario que actualmente se llama Procurador General Administrativo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho desde la consultoría por instrucción del presidente? Elaborar un proyecto de ley para que se encargue de regular válidamente el funcionamiento de ese tribunal y la relación de los particulares en su interactuación con esa jurisdicción administrativa. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia es capital, porque todos los derechos de las personas frente a la administración pública, todas las reclamaciones, toda la demanda de derechos de los ciudadanos, de los administrados frente a la administración pública, deben dirimirse, deben resolverse en ese tribunal contencioso administrativo. Entonces, no tenía ese tribunal, no tiene todavía un régimen de regulación adecuado, donde se respeten debidamente los derechos de las personas que van a reclamar justicia. Por eso yo mencionaba este proyecto dentro de las iniciativas que tú me preguntaste originalmente y que yo te describía como el paquete de leyes que el presidente crea para amarrar más a la administración pública. Es decir, si esa ley se aprueba, cuando una persona va a reclamar un derecho porque la administración pública se lo conculcó, tiene mayores garantías. Entonces no es una ley para proteger al Estado, para proteger la administración pública. Sería una ley para proteger a los ciudadanos. Y quiero poner un ejemplo elemental. Si tú vas, por ejemplo, a la dirección de pasaporte, a sacar tu pasaporte y te lo niegan. Si tú vas a renovar una licencia de un arma, si tú vas a sacar un permiso para cualquier actividad, si tú vas a sacar una licencia de conducir o una matrícula de tu vehículo y te niegan tus derechos, ¿dónde tú vas? Bueno, tú tienes la opción de pedir al órgano administrativo, mediante una comunicación, una reconsideración. Mire, reconsidere eso. Entonces, eso para los fines legales sería un recurso de reconsideración. Pero ¿y si la administración te lo niega? Entonces tú tienes solo un amparo. Un amparo. El Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Superior Administrativo. Aprovecho para decir rápidamente que esta ley cumple con un mandato constitucional de crear los tribunales contenciosos administrativos de primer grado. Porque hasta ahora, aunque la Constitución lo manda, esto no se ha hecho y solo existe un Tribunal Superior Administrativo que es lo que sería un tribunal de segundo grado, pero conociendo una instancia única. Así es. Lo que quiere decir que ahora los administrados tendrían dos instancias,
Y última, vamos a decir, porque todo va para el Tribunal Constitucional. Primero la Suprema Sí, claro. y después el Tribunal Constitucional. De manera que es una ley de mucha trascendencia, de mucha importancia para la ciudadanía y un sueño de la consultoría. Pero más que un sueño, yo creo que sería eso mismo, un sueño realizado del de a pie, del descalzo, Así es. del que no tiene el padrino para tocar puertas cuando esos derechos le son inculcados. Bueno, después de la pausa seguimos conversando con Antoniano Peralta. Bueno, seguimos aquí conversando con Antoniano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Interesante conversación. Antoniano, recientemente, bueno, se aprobó la ley de incentivo de la aviación y esta fue devuelta por el Poder Ejecutivo. Tú explicaste en su momento el por qué devolvían esta ley de fomento e incentivo de la aviación. Nosotros nos gustaría, así brevemente, que nos diga cuál es el estatus real de esta ley después de la devolución y ya así, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que ocurrió fue que el presidente, en sus atribuciones constitucionales, observó la ley que había sido aprobada porque tenía una disposición que no se correspondía con la intención del proyecto. Antes, para fines de educación de los televidentes. Intención consensuada. Sí, exactamente, sí, con todos los actores. Claro. ¿No? En la legislación, antes se usaba el término vetar la ley. La Constitución habla de observar la ley. Observar, el presidente dice, con este artículo no estoy de acuerdo, esto no se corresponde, no, incluso con los cánones constitucionales. Sigue siendo ley porque ha sido votada por el Congreso, pero está observada en algunos aspectos. Es decir, se observa y se devuelve. Y se devuelve. En esta ley se observó, se devolvió y fue aprobada de nuevo. De manera que dentro de poco ya es una ley vigente y dentro de poco... Ya el presidente... Sí, ya fue promulgada. Promulgada, ok. Ya fue promulgada y dentro de poco tiempo se sentirán los efectos del beneficio de esta ley de incentivo a la aviación. Que por cierto, le corresponderá a la Junta de Aviación Civil, que presido, la aplicación de esta ley. Hay una ley, bueno, un proyecto de ley que no se ha hecho ley. El proyecto de ley de referendo. De referendo. Sí, dentro de la brevedad del tiempo que nos queda, trato de explicar esto. La Constitución Dominicana contempla lo que se llama el referendo aprobatorio, no el referendo revocatorio. En otros países como Perú, se puede consultar a la población para revocar un mandato. Aquí lo que existe es una disposición constitucional que manda a que determinada reforma a la propia Constitución, determinadas normas constitucionales, después que sean aprobadas por la Asamblea, tienen que ser refrendadas por la población mediante un referendo aprobatorio. Entonces, son normas de gran trascendencia. Digamos que si se quiere cambiar la forma de modificar la Constitución... Eso poniéndole un poco más de candado a las propias aprobaciones. A determinadas aprobaciones. Sí, a Por determinadas ejemplo, aprobaciones. si se quisiera cambiar la moneda aquí, no puede ser convocar la Asamblea y que los diputados y la mayoría de los senadores voten. No, tiene que someterse al régimen de ciudadanía, etcétera. Sí. Entonces, es como una especie de elecciones. Sí, exacto, una especie de elecciones que digan, aún después de aprobada, sí, claro. La ciudadanía dice, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, se depositó un proyecto de ley, porque esa es una de las leyes mandadas por la Constitución. Y establece ese proyecto de referente aprobatorio lo concerniente a la reelección. No lo establece. No lo establece. No lo establece porque en la Constitución no lo pusieron expresamente, que claro, debió estar. Claro. Para eso habría que hacer una reforma a la Constitución de la República. Así es. Y que ella misma mande la manera como va a ser. Sí, porque la Constitución dice cuáles son los temas claro, que son objeto de referendo. Claro. Hermano,
Gracias por venir. Interesante, interesante. Bueno, parece que faltó tiempo. Sí, faltó tiempo. Mira, es increíble. Señores, será pues hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Sigan ustedes con BTV Canal 32. No le cambie.